Ekachai sintió el pánico recorrer su cuerpo. Su respiración se volvió errática. ¿Qué había hecho? ¿Qué iba a hacer ahora? Su mente estaba nublada. Se quedó allí, inmóvil, viendo el cuerpo de Montira en el suelo. Hasta que, en un impulso oscuro e irracional, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Hola, gente. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos otra historia real que, sin duda, os pondrá la piel de gallina. Esta vez viajamos hasta Pattaya, Tailandia, donde ocurrió un caso que no solo es impactante, sino que también está lleno de giros inesperados. Os aviso, esta historia puede despertar todo tipo de emociones, pero creedme, el final os va a dejar con la boca abierta. Así que, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en la historia y analizar cada detalle. Antes de arrancar con la historia de hoy, no olviden dejar su like, comentar y suscribirse. Y si les gusta este tipo de contenido, compártanlo con sus amigos. Ahora sí, vámonos directo a Pattaya para conocer a Montira. Montira nació en 1992 y estudió economía en la universidad de su ciudad. Creció en una familia pequeña y, aunque tuvo sus altibajos, siempre estuvo rodeada de cariño, pero también de mucha disciplina. Muchos la veían como una chica con clase, con ese equilibrio perfecto entre encanto y elegancia. Después de graduarse en 2015, empezó a trabajar como administrativa en una empresa de electrónica. Un año después, encontró un mejor puesto en un banco privado, donde trabajó por bastante tiempo. Era una chica con muchos contactos y amigos, tanto de la universidad como del banco y su antiguo trabajo. Montira tenía fama de ser fiestera, siempre el alma de la fiesta y el centro de atención, sobre todo cuando había chicos alrededor. No importaba si era fin de semana o un día cualquiera, a Montira le encantaba salir, beber y pasarla bien con sus amigos. Era increíblemente hermosa, y como era de esperarse, muchos hombres se sentían atraídos por ella. Algunos incluso se enamoraban a primera vista. Montira tenía una personalidad dulce, amigable y leal, lo que hacía que la gente se sintiera cómoda con ella. Pero a veces, esa misma actitud generaba malentendidos. Muchos hombres creían que estaba coqueteando o que tenía algún interés romántico, cuando en realidad, ella solo los veía como buenos amigos. Pero hubo alguien que logró destacar entre los demás: Bonchai. Era un cliente importante del banco donde trabajaba Montira, y desde el principio hicieron clic. Pasaban mucho tiempo juntos, iban a cenar, al cine, de viaje, y en 2017 empezaron a salir. Bonchai siempre la llenaba de regalos, dinero para ir de compras, comida, ropa, lo que fuera. Y Montira, por supuesto, nunca decía que no. Cada vez que le compraba algo, su rostro se iluminaba de felicidad. Todo parecía ir bien hasta que, de la nada, Bonchai desapareció. No respondía a sus llamadas, y cuando Montira fue a buscarlo, le dijeron que no estaba. Su número estaba bloqueado y parecía imposible encontrarlo. Confundida y dolida, intentó entender qué había pasado. Fue entonces cuando Pat Charaporn, un amigo cercano de Bonchai, la contactó y le contó la verdad. Bonchai quería una esposa que no estuviera solo interesada en su dinero. Después de 3 meses juntos, sintió que Montira solo se preocupaba por las compras y el lujo. Incluso había mencionado casarse en París y una dote enorme, pero nunca mostró interés por su familia, especialmente por su madre, que estaba luchando contra el cáncer de mama. Según Pat Charaporn, Bonchai decidió terminar la relación porque sintió que a Montira no le importaban sus problemas ni su familia. Cuando Montira escuchó esto, no lo podía creer. Ella no era materialista. Pero, ¿cómo iba a rechazar los regalos si él mismo se los daba con gusto? Si se negaba, temía que pareciera grosera o malagradecida. Y sobre su madre, ella pensó que lo mejor era no mencionarlo tanto, para no hacerlo sentir más presionado. Su idea era distraerlo y darle momentos felices, no recordarle lo difícil que era su vida en ese momento. Así que, después de que todo se viniera abajo, Montira decidió que ya era hora de enfrentarse a Bonchai cara a cara. Fue hasta su oficina, cansada de que la señalaran como chica interesada y furiosa porque él ni siquiera tuvo el valor de romper con ella directamente. Le dijo sin rodeos que le devolvería todos los regalos y lo llamó cobarde. ¿Cómo era posible que él mismo le diera tantas cosas y luego fuera por ahí pintándola como la villana? Además, no soportaba la actitud de Bonchai, como si fuera el único hombre rico del mundo.
La realidad era que tenía muchos otros pretendientes igual de adinerados que estarían encantados de darle lo que quisiera. Ella no estaba detrás de su dinero y estaba harta de que la trataran como si lo estuviera. Pero después de este drama, los rumores no tardaron en aparecer. Se decía que Montira solo salía con hombres por interés, que siempre había rechazado a chicos en el pasado porque eran pobres. Estos comentarios realmente la molestaron, así que decidió tomar cartas en el asunto. Empezó a acercarse a algunos hombres que en su momento se habían distanciado de ella tras ser rechazados, intentando reconectar. Según su amiga Pat Charaporn, Montira estaba saliendo con varios chicos, aunque nada serio, solo para tomar algo o cenar, sin compromisos. A finales de 2019, Montira conoció a un hombre llamado Ekachai a través de su jefe. Él tenía 4 años más que ella y trabajaba en una empresa de ropa en Pattaya. Su padre, Natapong, era inversionista en la empresa y además tenía negocios de accesorios para autos y neumáticos. La familia de Ekachai vivía con bastante comodidad. Natapong tenía 6 casas y, aunque era viudo, le iba muy bien. Ekachai, por su parte, tenía fama de ser un tipo trabajador y muy unido a su familia. Con el tiempo, Montira y Ekachai empezaron a acercarse. A él le encantaba lo fácil que era hablar con ella y su personalidad relajada. En diciembre de 2018, apenas un mes después de conocerse, hicieron un viaje juntos a Bali, Bangkok y Tokio. Y para principios de 2019, ya eran pareja oficial. Todo avanzaba rápido y, a mediados de ese año, comenzaron a planear su boda para 2020. Pero, como ya sabemos, la pandemia lo cambió todo. A pesar de que sus familias estaban felices con la relación y los apoyaban, tuvieron que posponer el matrimonio. Pero a finales de 2020, Montira sintió que ya no podía más. Había estado demasiado tiempo encerrada y la necesidad de salir y divertirse volvió con fuerza. A pesar de las restricciones, regresó a la vida nocturna de Pattaya. Y con eso, los rumores volvieron a surgir. Se decía que Montira seguía viéndose con otros hombres, a pesar de estar comprometida. Lo más sorprendente es que estos chicos sabían que estaba por casarse, pero aún así salían con ella. Cuando Pat Charaporn le preguntó al respecto, Montira simplemente se encogió de hombros y dijo que solo quería disfrutar de su última libertad antes de casarse. Según ella, había cosas que no podría hacer una vez que fuera esposa. Finalmente, Montira y Ekachai se casaron a principios de 2021 en una ceremonia privada. Debido a la pandemia, la boda fue pequeña, solo con familiares y amigos cercanos. Ambos parecían felices, especialmente Montira, que recibió como regalo de su suegro una casa y un auto nuevo. Así, en febrero de 2021, con 28 años ella y 32 él, se convirtieron oficialmente en marido y mujer. Después del matrimonio, Montira decidió dejar su trabajo y dedicarse a ser ama de casa. Sin embargo, pasaba la mayor parte del tiempo visitando a su madre. Mientras tanto, Ekachai viajaba con frecuencia fuera de la ciudad para ayudar a su padre con los negocios. La luna de miel quedó en pausa por las restricciones de viaje, y aunque tenían planes de ir a Europa, eso también tuvo que esperar. En su enorme casa, Montira y Ekachai vivían con una asistenta llamada Chantira, una mujer de 40 años que, en realidad, no tenía demasiado trabajo. Montira casi nunca cocinaba, prefería salir a comer con su marido o pedir comida a domicilio. Pero a partir de julio de 2021, Ekachai empezó a viajar cada vez más seguido, visitando ciudades como Rayong y Chachoengsao. Para Montira, pagar a Chantira dejó de tener sentido. No cocinaba, la ropa la mandaba a la lavandería y para la limpieza le salía más barato contratar un servicio cada ciertos días, sobre todo si conseguía un descuento con un código promocional. Ekachai, por su parte, esperaba que Montira le dejara quedarse. Pensaba que, al menos, así tendría algo de compañía en casa y de paso, ayudarían económicamente a Chantira, que lo necesitaba. Pero Montira no estaba por la labor. Se negó rotundamente, diciendo que tenían que ser frugales y que el hecho de tener dinero no significaba que debían desperdiciarlo. Sin embargo, la verdad era que Chantira ya le caía mal. Empezó a sospechar que no estaba haciendo su trabajo correctamente y hasta llegó a acusarla de llevar hombres a su habitación cuando supuestamente debía estar limpiando. Al final, Montira la despidió con la excusa de que iban a vender la casa. Chantira quedó devastada. Con la pandemia, su esposo seguía sin trabajo y ella tenía hijos que alimentar. Le suplicó a Montira que la reconsiderara,
pero ésta se mantuvo fría. Según ella, todo el mundo tenía problemas y la pandemia había golpeado a todos. Si otros podían arreglárselas para salir adelante, Chantira también debía hacerlo. Así que, sin más remedio, tuvo que irse. Pero el verdadero problema llegó a principios de julio de 2021. Kritsada, el vecino de Ekachai y ex chofer de su padre, junto con su esposa Usaneh, le hicieron un comentario inquietante. Le contaron que, en las últimas 2 semanas, habían visto a Montira recibir visitas de hombres desconocidos a horas extrañas. Si fuera de día, no habrían pensado nada raro, pero era en plena madrugada o al amanecer cuando esos tipos aparecían y se iban antes de que saliera el sol. Esto despertó sospechas en Ekachai, y cuando, poco después, encontró en el sofá de la sala una billetera de hombre que no era suya, decidió confrontar a Montira. Curiosamente, la billetera no tenía ninguna identificación dentro. Montira, sin titubear, dijo que debía ser de su hermana, que la había visitado ese día y seguro la dejó olvidada. Ekachai dejó el tema por el momento, pero no podía quitarse la duda de la cabeza. ¿Quién era el hombre que llegaba en la noche y se iba al amanecer? Cuando le preguntó de nuevo, Montira, visiblemente molesta, insistió en que era su hermano. Según ella, había pasado por la casa, se quedó dormido en el sofá y luego se fue temprano al trabajo. También estaba indignada con los vecinos. ¿Qué les importaba a ellos? Solo llevaban 6 meses viviendo allí. ¿Acaso conocían a su familia como para hacer suposiciones? Rápidamente intentó desviar la conversación mencionando que estaba embarazada de 3 meses y que ya tenía ganas de ir a Europa para su luna de miel, que había quedado pendiente. Pero Ekachai seguía enfocado en el trabajo y le dijo que tendrían que esperar hasta finales de año para viajar. Al día siguiente, Montira fue a la casa de Kritsada, furiosa. Lo confrontó directamente, acusándolo de llenar la cabeza de su marido con mentiras sobre supuestos visitantes nocturnos. Según ella, solo estaba intentando jugar al héroe. La discusión subió de tono y casi termina en una pelea con Usaneh, quien no dudó en defender a su marido. Unos días después, todo se salió de control. En plena noche, alguien atacó la casa de Kritsada con piedras y cócteles Molotov, mientras su familia dormía dentro. Nadie salió herido, pero el susto fue suficiente para que Kritsada y Usaneh decidieran irse a vivir con sus padres un tiempo, preocupados por la seguridad de sus hijos. Presentaron una denuncia a la policía, pero no sirvió de nada. No hubo investigación, ni arrestos. El 9 de julio de 2021, alrededor de las 3 de la tarde, Montira recibió la sorpresa de su vida. Su esposo, Ekachai, regresó inesperadamente a casa después de haber pasado 4 días en Bangkok por trabajo. Se suponía que estaría fuera toda la semana, pero ahí estaba, antes de lo previsto. Y no venía solo. Junto a él estaba un hombre llamado Tanawat, que, casualmente, era la cita de Montira. En ese momento, Montira y Tanawat estaban cómodamente conversando en la sala cuando Ekachai entró. Lo primero que preguntó fue, ¿quién es este hombre? ¿Y por qué la puerta está cerrada? Montira reaccionó rápido. Dijo que Tanawat era un antiguo compañero de trabajo que había pasado a visitarla, y que la puerta estaba cerrada por el polvo del exterior y el calor sofocante, para que el aire acondicionado no se desperdiciara. Aunque la situación era extraña, Ekachai no insistió demasiado y Tanawat se marchó poco después. Pero lo que Montira no sabía era que Ekachai ya sospechaba algo. De hecho, había instalado cámaras de seguridad ocultas en la casa sin que ella lo supiera, en la sala, el dormitorio, incluso en otros rincones estratégicos. Esa noche, cuando Montira ya dormía, Ekachai revisó las grabaciones. Lo que vio lo dejó paralizado. En los últimos 4 días, 7 hombres diferentes habían visitado a Montira. Hubo 11 encuentros en total. Tanawat, en particular, había estado allí 3 veces, tanto de día como de noche. Y las imágenes lo decían todo. No eran simples visitas de amigos. Había momentos íntimos en el sofá, en la cama, en la mesa del comedor e incluso en el baño. La furia de Ekachai aumentó con cada imagen. Mientras seguía mirando la pantalla de su laptop, Montira despertó y lo vio. En cuanto entendió lo que estaba pasando, explotó. No pidió disculpas ni intentó explicarse. En su lugar, empezó a gritarle a Ekachai, acusándolo de espiarla, de violar su privacidad, de tenderle una trampa con esas cámaras escondidas. La discusión subió de tono rápidamente. Las palabras se volvieron gritos.
Los gritos se convirtieron en empujones. Y en un momento de ira descontrolada, Ekachai la empujó contra la pared con fuerza. Montira se golpeó la cabeza y cayó inconsciente. El silencio que siguió fue aterrador. Ekachai sintió el pánico recorrer su cuerpo. Su respiración se volvió errática. ¿Qué había hecho? ¿Qué iba a hacer ahora? Su mente estaba nublada. Se quedó allí, inmóvil, viendo el cuerpo de Montira en el suelo. Hasta que, en un impulso oscuro e irracional, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Fue al cobertizo, agarró una sierra y, con manos temblorosas, desmembró el cuerpo de Montira en 13 partes. Horas después, aún tembloroso y sin saber qué hacer, tomó su teléfono y llamó a Kritsada, su vecino y exchofer de su padre. Le pidió que viniera. Cuando Kritsada llegó y vio la escena, se quedó sin palabras. Su rostro palideció. No podía creer lo que Ekachai había hecho. Se sentaron en la sala, en completo silencio, por 2 horas. Finalmente, Kritsada tomó aire y habló. «Tienes que entregarte». Ekachai no respondió de inmediato. Estaba paralizado por el miedo. Pero en el fondo, sabía que no tenía otra opción. Al amanecer del 10 de julio de 2021, Ekachai, acompañado por Kritsada, se presentó en la comisaría y confesó todo. Cuando la policía llegó a la casa, encontraron el cuerpo de Montira. La noticia sacudió a todos. Pero lo que más impactó fue descubrir que estaba embarazada en el momento de su muerte. La familia de Montira quedó devastada. Y el propio padre de Ekachai, Natapong, quedó en estado de shock. No solo por lo que su hijo había hecho, sino también por la doble vida que Montira llevaba en secreto. A medida que la investigación avanzaba, la verdad salió a la luz. Kritsada y su esposa, Usanee, testificaron sobre las constantes visitas nocturnas de Montira. La policía reveló las grabaciones de las cámaras de vigilancia. Y lo que se descubrió dejó atónitos a todos. Nadie se imaginaba que Montira estuviera involucrada en algo así. Nadie pensó que fuera capaz de engañar a su esposo con tanta frialdad. Pero la realidad era mucho más oscura de lo que cualquiera hubiera podido prever. El abogado de Montira insistió en que los hombres que aparecían en las grabaciones de vigilancia testificaran en el tribunal. Pero la mayoría desapareció o se defendió con excusas. Solo uno se presentó, Tanawat. No tenía otra opción, lo habían atrapado infraganti en casa de Ekachai. Cuando subió al estrado, confesó que su relación con Montira no era nueva. De hecho, llevaban viéndose desde antes de que ella se casara con Ekachai. Según él, Montira le había prometido que, después de dar a luz, dejaría a su marido, transferiría dinero de la cuenta de Ekachai a la suya y finalmente se casaría con Tanawat. El historial de chats entre ambos respaldaba cada palabra. Pero eso no era todo. También salió a la luz que Tanawat había sido quien lanzó piedras y cócteles molotov a la casa de Kritsada. Y lo hizo por pedido de Montira. Sin embargo, su declaración tomó un giro inesperado. En medio del juicio, rompió a llorar. No por culpa o remordimiento, sino por darse cuenta de que Montira le había dicho exactamente lo mismo a otros hombres. Lo que creyó que era una historia de amor resultó ser una gran mentira. Tanawat no fue el único en declarar. Pach Charaporn, la mejor amiga de Montira, también testificó. Reveló lo que muchos sospechaban: Montira nunca se casó con Ekachai por amor. Todo fue por interés. Desde el principio, su objetivo era asegurarse una vida de lujos. Ya había conseguido una casa y un coche gracias a la familia de Ekachai, pero no era suficiente. Su plan era obtener más dinero, otra propiedad y, una vez que tuviera todo, divorciarse. Pach Charaporn intentó hacerla entrar en razón, pero Montira estaba cegada por la ambición. Incluso llegó a decir que era una lástima que una mujer tan hermosa como ella hubiera terminado con un hombre como Ekachai, a quien consideraba feo y sin gracia. Por su parte, Ekachai ya sospechaba de su esposa desde hacía tiempo. Había considerado instalar cámaras antes, pero no encontraba la oportunidad. Finalmente, cuando Montira viajó a visitar a sus padres por un día, aprovechó la ocasión y colocó las cámaras en secreto. Y lo que descubrió con ellas confirmó sus peores temores. El 21 de febrero de 2022, llegó el veredicto. El juez declaró a Ekachai culpable de homicidio y de interrumpir intencionadamente el embarazo de Montira. La sentencia: cadena perpetua. Sin embargo,
podría optar a la libertad condicional tras cumplir 25 años en prisión. Tanawat también fue condenado. Aunque su crimen no era comparable, su participación en la conspiración para amenazar a Krizada y su familia le costó 11 meses de cárcel. La familia de Montira estalló en rabia. Para ellos, la condena de Ekachay era insuficiente. Querían verlo pagar con su vida. Exigían la pena de muerte. Pero el juez no cedió. Les mostró las pruebas, las grabaciones, los chats, las mentiras, los múltiples hombres con los que Montira se había involucrado. Aún así, su familia se negó a aceptarlo. Para ellos, Montira seguía siendo una víctima. Seguían aferrándose a la idea de que su hija era inocente, que todo debía ser un malentendido. Incluso llegaron a insinuar que el bebé que esperaba tal vez ni siquiera era de Ekachay. Pero, al final, nada de eso importó. El juicio terminó. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?